incluye un listado de los herederos. Ahí más adelante les voy a mostrar cómo es el certificado de posesión efectiva para que lo puedan ver y entiendan lo que les estoy señalando. Hay dos tipos de posesión efectiva. La intestada, que es la más común, la que se tramita a través del registro civil, y la testada, que es cuando existe un testamento, cuando la persona que fallece deja un testamento a sus herederos y esto se tramita a través de los juzgados civiles. Vamos a revisar con más profundidad la posesión efectiva intestada porque es la más común. La mayoría de la gente no deja testamento. Entonces ahí se hace el trámite a través del registro civil con un formulario que se puede hacer en las oficinas o en online. Ya, la posesión efectiva intestada es más rápido, más económico y más frecuente. La posesión efectiva testada a través de los juzgados civiles es más lenta porque depende de los tiempos del tribunal y más costosa porque hay que pagarle a un abogado que pueda seguir el juicio y también todos los costos asociados a un juicio. ¿Cuándo es necesaria la posesión efectiva? Es necesaria cuando un heredero, siempre, siempre que una persona fallece es necesaria, pero cuando nos damos cuenta y nos preguntamos si se habrá tramitado o no la posesión efectiva de una persona que falleció, es cuando se quiere disponer de un bien inmueble, mueble, cuando se quiere vender algo que era del fallecido y sus herederos quieren disponer de ese bien, es necesario haber tramitado una posesión efectiva porque si no, no se puede. Por ejemplo, vender una casa o un departamento que pertenecía al fallecido, arrendar un inmueble porque los propietarios son quienes tienen que firmar el contrato de arriendo como arrendadores y en caso de que no exista la posesión efectiva no puede firmar el dueño porque ya está fallecido. Y también es necesaria para cobrar seguros, cuentas, vender vehículos, todo ese tipo de trámites que se quieren hacer después del fallecimiento de una persona para poder disponer de todos sus bienes. Si la posesión efectiva no se realiza, los bienes siguen inscritos a nombre del fallecido. Entonces no es posible venderlos legalmente. ¿Ya? Como les comenté, nos vamos a enfocar más en la posesión efectiva intestada. Después les voy a explicar cómo se tramita la testada, pero voy a partir por el trámite del registro civil. La posesión efectiva intestada puede solicitarla cualquier heredero, pero idealmente tienen que estar todos los herederos de acuerdo en que se vaya a tramitar la posesión efectiva. Se puede tramitar en cualquier registro civil o en la página del registro civil por internet con la clave única de alguno de los herederos. Ya, los documentos necesarios para presentar la solicitud de posesión efectiva al registro civil es un certificado de defunción del fallecido, que en este trámite se llama causante. El causante es quien falleció y el solicitante es el heredero que está solicitando el trámite, ¿ya? También hay que presentar el certificado de nacimiento y de matrimonio de todos los herederos y el certificado de matrimonio del fallecido, como para poner en el listado de herederos quién era su cónyuge sobreviviente, quiénes son sus hijos, en caso que no tenga hijos y los herederos son sus padres, por ejemplo, sus hermanos. Eh, Ahí hay que revisar bien quiénes serían sus herederos y presentar al registro civil todos los certificados de nacimiento y de matrimonio de todas esas personas. Esto se hace a través de un formulario de solicitud que en las oficinas del registro civil se solicita y se los entregan y se rellena con lápiz. Y si es que lo hacen online, se completa ahí también como en un PDF. ¿Ya? También hay que completar que esa información tienen que entregarle a los herederos el inventario de los bienes, todas las propiedades, vehículos, cuentas bancarias, eh, joyas, todo, todos los bienes que se podrían heredar a otra persona que tenía el causante. También los derechos o participación en sociedades, acciones, todo
lo que se podría convertir en dinero tiene que ser agregado a este inventario. Y en caso de que existan bienes inmuebles, hay que presentar el avalúo fiscal de las propiedades, de todas las que tenía. Y si es que también tenía, por ejemplo, el causante adquirió por herencia alguna propiedad con otros herederos, o sea, si es que tenía, por ejemplo, un 30% de derechos en un departamento, también incluir los derechos que a él le correspondían en ese departamento. ¿Ya? El paso a paso para poder presentar la solicitud de posesión efectiva al registro civil es, primero, reunir todos los antecedentes, imprimir todo y presentar una carpeta para poder llevarlo a la oficina o tener todos los archivos en PDF para poder ingresarlos mediante la solicitud online. Después, el segundo paso es completar el formulario y entregar el inventario de los bienes. Ya, si es que hay deudas, también hay que registrarlas. Hay una parte como del saldo negativo, ¿no? Tener claro si tenía deudas, embargo, algo que pudiera restar ese patrimonio, porque la idea ahí después es que eh, con el producto de toda la masa hereditaria que se llama, que es la suma de todos los bienes que se agregan al inventario, muebles, inmuebles, todo, se pagan las deudas, en primer lugar. Y el resto es lo que se divide entre los herederos. Después, una vez que ya tienen el certificado de la posesión efectiva, pasa un tiempo, el registro civil demora entre 30 y 45 días en emitir el certificado de posesión efectiva una vez que ustedes presentan la solicitud. Después hay que pagar el impuesto a la herencia en el Servicio de Impuesto Interno. Ese es otro formulario que hay que completar en la página del Servicio de Impuesto Interno. Y ese formulario indica si es que están exentos de pago o tienen que pagar algún impuesto a la herencia. ¿Ya? Ahí les voy a indicar cuándo está exento y cuándo hay que pagarlo. Y para finalizar el proceso de solicitud de posesión efectiva, una vez que tengan la solicitud, la resolución del registro civil y hayan pagado o tengan el certificado de exención del Servicio de Impuesto Interno, se inscribe en el conservador de bienes raíces. Ya les voy a mostrar aquí para que me entiendan bien. Bueno, en resumen, la posesión efectiva sirve para poder disponer de los bienes de una persona fallecida. Entonces aquí hay un ejemplo. El fallecido causante sería Juan, María su cónyuge y Pedro su hijo. Ellos son sus herederos. Y en este caso adquirirían todos los bienes de Juan en 50 y 50%. ¿Ya? Juan solo tenía una casa en la Florida. Y para poder disponer de esa casa y que María y Pedro puedan venderla o arrendarla, se tiene que hacer este trámite. Esto es una resolución de posesión efectiva. Esto es lo que les comentaba, para poder explicarlo más gráficamente. La solicitud se hace presentando todos los documentos, la carpeta que les comenté al registro civil, y el registro civil emite este certificado. Ya tiene un folio, un código de verificación, número de inscripción y año, que eso después aparece en un certificado tipo como los certificados de nacimiento y de matrimonio, los típicos del registro civil que alguna vez han visto. Ahí dice nombre del causante, como les explicaba, causante es la persona fallecida, todos sus datos, y luego más abajo dice datos del solicitante. El solicitante es la persona que solicitó el trámite, que es uno de los herederos, ¿ya? Y después abajo dice posesión efectiva concedida por el registro civil de la región metropolitana, la fecha y el número de la resolución. Y esto es lo que les comentaba del listado de los herederos y el listado de los muebles y bienes raíces. Los herederos de esta persona eran todos esos hijos, ¿ya? Y en el listado de los herederos se indica el nombre, Ruth, la calidad, si es que el cónyuge, hijo, hermano, padre, etcétera, y el domicilio de esa persona. Después, en el listado de los bienes raíces,
hay que agregar todos los bienes raíces que tenía la persona, ya sea en su totalidad o derechos, como les explicaba antes, y aquí se agrega el rol de avalúo del Servicio de Impuesto Interno, la comuna en la que está ubicado el bien y la foja, número y año de inscripción en el conservador de ese inmueble. Y la valorización se hace según el certificado de avalúo fiscal. ¿Ya? Y en bienes muebles, por ejemplo, aquí dice menajes varios 50.000 pesos. Y se hace una valorización de todos los bienes muebles que tenía. Hay otros apartados que no los tengo aquí en imágenes, pero hay otro apartado de vehículos que se pone patente, marca, año. Otro apartado de acciones, cuentas bancarias, derechos en sociedades, etc. ¿Alguna duda hasta aquí de cómo se tramita la posesión efectiva? Si tienen cualquier duda, me preguntan nomás. Yo les puedo explicar. Ya. ¿Lo me escuchan? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, hola. Mira, en la parte de bienes raíces, a la derecha de valorización hay una pregunta que a veces es medio complicada porque habla de bien propio o social. ¿Ya? Sí, Entonces, esa parte, si puedes después o ahora, no sé. claro, el cuadrito ese de propio social está en el formulario que uno completa, que no él, como aquí no se marcó, Sí, no sí, aparece, claro, no es lo mismo que la resolución, que es lo que le estoy mostrando. En el formulario que se rellena, dice propio o social, y eso es simplemente si es que el bien es propio o es de la sociedad conyugal. ¿Ya? Si estaba casado en sociedad conyugal, el bien era de los dos, ¿ya? Si estaba casado con separación de bienes y el bien lo adquirió la persona que falleció, es propio. Entonces, en la mayoría de los casos hay que marcar una P ahí, a no ser que sea un bien social, que ahí ya se divide entre los dos la propiedad, porque tenía un 50% de ese bien. perfecto. Gracias por la pregunta, porque claro, no me aparece aquí porque no es el formulario. Gracias. De nada. Este trámite en el registro civil demora aproximadamente, dependiendo del registro civil, porque los de regiones suelen demorar un poco más que los de Santiago. Se puede presentar en cualquier oficina y demora aproximadamente un mes, puede ser un poco más o un poco menos, depende de la oficina en la que se ingrese la solicitud. Y posterior a eso, el trámite, como les explicaba, se paga el impuesto a la herencia o se descarga el certificado de exención. Eso demora un par de días nomás, y una vez teniendo la resolución de posesión efectiva, que es esta, y teniendo esto, que es el certificado de exención o de pago, depende si está exento o si tienen que pagar, se cambia el título nomás. Con estos dos documentos se ingresa al conservador de bienes raíces. Y la inscripción de la posesión efectiva en el conservador puede tardar aproximadamente un mes, dependiendo del conservador. El de Santiago es un poco más rápido, pero los de regiones o de las otras comunas de Santiago, un mes, mes y medio, ¿ya? Para que tengan un poco la noción de cuánto demora el trámite completo. Una vez que ya está inscrito, es decir, que cuentan con estas dos inscripciones que les voy a explicar ahora, ya se puede disponer de las propiedades. Ojo, la inscripción en el registro civil, o sea, la inscripción en el conservador de bienes raíces es solo cuando hay bienes inmuebles. Ya esta inscripción no les va a aparecer si es que se completa un formulario de solicitud de posesión efectiva solo con bienes muebles. No es necesario inscribirlo en el conservador porque no hay ningún inmueble, no se puede inscribir en el registro de propiedad. ¿Ya? Eso para dejarlo claro ahí, que no siempre se inscriben en el conservador, solo cuando hay inmuebles asociados. Entonces, cuando hay inmuebles asociados, hay dos inscripciones que hay que hacer. Una es la que está marcada aquí en rojo, que es la inscripción de la posesión efectiva, que en esta inscripción adquiere su propia hoja, número y año,
y se inscribe la resolución de la posesión efectiva, este documento, ¿ya? Entonces, en esta inscripción va a decir que con fecha tanto falleció doña Yolanda en este caso, viuda, sus herederos eran tanto, 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 el listado de quiénes son todos sus herederos y sus bienes eran tal y tal y tal y tal, ¿ya? Es la inscripción de la posesión efectiva, o sea, es un resumen del conservador de todo lo que se agregó en el inventario en esa resolución de posesión efectiva. En cambio, este es la inscripción especial de herencia, se llama. Y esta es por cada una de las propiedades, ¿ya? De una misma posesión efectiva inscrita en el conservador, pueden venir 7 inscripciones especial de herencia, por ejemplo, si es que la persona tenía 7 inmuebles de su propiedad. Entonces, en esta es la que ustedes necesitan para poder vender la propiedad que ustedes están intentando vender. ¿Ya? Si es un departamento, como les ponía en el ejemplo anterior, un departamento en la Florida, y ese era uno de los tantos bienes que tenía la persona que falleció, esta es la que ustedes necesitan junto con la resolución del registro civil y ese es su título vigente. ¿Ya? El banco para el estudio de título les va a pedir este certificado, la inscripción especial de herencia, foja, número y año tanto, del conservador de Santiago en este caso, que corresponde al departamento de la Florida, rol de avalúo tanto, y esto en conjunto con el certificado de posesión efectiva del registro civil, más el certificado de extensión o pago de impuesto a la herencia, es su título vigente, es lo que el banco les va a pedir para poder revisar y aprobar los títulos de la propiedad, incluyendo obviamente, si es que es muy reciente la posesión efectiva, los 10 años de título para atrás, ¿ya? En caso de que sea reciente, les van a pedir también dentro de esos 10 años la copia de la escritura, por ejemplo, con la que la persona que falleció adquirió la propiedad, ¿ya? Que esa persona compró hace 5 años por una compraventa, hay que enviar esa compraventa también para la aprobación de los títulos. ¿Alguna duda hasta aquí? Señorita. Cuéntenme. ¿No? Escuché que alguien tenía una duda. Yo estaba... Hola, Jimena, ¿cómo estás? Bien. Oye, yo estaba preguntando por las patentes comerciales. Patentes comerciales, no tendría que buscar el formulario para revisar si están, pero estoy casi segura que no aparecen. Porque no son estoy justamente con un caso de una patente comercial que hay que traspasar a lo... Pero esa patente comercial fue tramitada en la municipalidad con el RUT de la persona natural fallecida. Sí. Ya. Claro, en ese caso habría que preguntar en la municipalidad cómo se traspasan esos casos, porque no sé si forman parte de una posesión efectiva. Porque al final esto es bienes de la persona y una patente comercial no es un bien como contable, como un auto, por ejemplo. Trinidad, a mí me pasó algo similar, a mí directo, con mi familia, mi abuela, cuando hicimos esa consulta, no acá en Santiago, en región, el tema de la patente, y no, la patente no es que se pueda heredar, por decirlo así, o se devuelve o se continúa la patente a nombre del, en este caso, del difunto. No es que la podamos cambiar de nombre, porque nosotros queríamos ver una posibilidad de no perder la patente y que continuara una de mis primas con ella. Y no existe esa posibilidad, así que actualmente el negocio lo tiene mi prima, pero con el nombre de mi abuela. La patente se sigue cancelando a nombre de ella. No es que se pueda haber hecho como una posesión efectiva o algo. Claro, sí. No, claro, no es un bien en realidad, entonces por eso me generó la duda. Muchas gracias por la aclaración, Elisa. Pero justo busqué aquí
el formulario de posesión efectiva que se completa, y en los ítems que hay, no se los puedo compartir porque lo estoy viendo desde el teléfono, dice activos, bienes raíces, bienes muebles, otros bienes, que se refiere a vehículos, negocio, empresas, derechos o cuotas. Después dice acciones, valores, depósitos y bonos, y deudas acreditadas. No hay más que eso. ¿Ya? Jimena, tal vez podrías consultar en la municipalidad porque a lo mejor depende del criterio de cada municipio, pero Sí. Yo te estoy comentando lo que me pasó a mí en particular, pero es un municipio rural hacia Chillán al interior. Entonces, puede que varíe de un municipio a otro el criterio. Ya, Pero muchas gracias. En no el tema exigimos. patentes, tema patentes, sobre todo en la venta de derecho llave o traspaso de patentes, yo siempre sugiero consultar en cada una de las municipalidades, porque cada una tiene su criterio. Y algunos que son más estrictos y que no se puede traspasar una patente de una persona a otra o de una sociedad a otra, y otros que sí. Entonces, por eso es mejor preguntar por el caso específico. Gracias. De nada. Ya. ¿Alguna duda de posesión efectiva intestada? Y de los documentos que les mostré de inscripción en el conservador, o quedó todo claro, para poder pasar y enseñarles un poco de la posesión efectiva testada. Ya, continúo. La posesión efectiva testada es cuando la persona que falleció dejó un testamento, ¿ya? Esta posesión efectiva se tramita en el juzgado civil y se necesita representación de un abogado. O sea, el abogado tiene que presentar el testamento al tribunal y se cita a todos los herederos a una audiencia en la que se valida el testamento, y el juez dicta una resolución en la que reconoce a todos los herederos y el inventario de todos los bienes. Y esa es la resolución del juez que permite inscribir todos los bienes en el conservador, para poder llegar a tener esta misma inscripción, ¿ya? Una es a través del formulario del registro civil y la otra es una resolución del juez en la que dice aquí, en vez de resolución exenta del registro civil, va a decir por resolución del 5º Juzgado Civil de Santiago, de fecha tanto por el juez tanto, se declara la posesión efectiva de la persona fallecida y quiénes son todos sus herederos y el inventario de todos sus bienes. ¿Ya? Hay que tener en consideración que las posesiones efectivas testadas, o sea, si ustedes quieren vender una propiedad, están como negociando el vender una propiedad y los vendedores les dicen que no se ha hecho todavía la posesión efectiva del dueño, que falleció hace unos años y que dejó testamento, ahí tengan en consideración que puede tardar varios meses, ¿ya? No es como la posesión efectiva intestada que les comentaba, que puede ser 2 meses entre que se ingresa la solicitud, que el registro civil emite la resolución, que se ingresa al conservador, ya. 2, 3 meses máximo, dependiendo del registro civil y el conservador que les toque, pero en caso de las testadas depende de los tribunales, y los tribunales son bien lentos. Se pueden demorar 6 meses fácilmente la tramitación de una posesión efectiva. Entonces, por eso es muy importante que pregunten al momento de estar publicando una propiedad, el estado en el que está esa propiedad. Tanto para si es que como revisión de los títulos, pero en caso de herencias, ponerle mucho ojo, ¿ya? Y es más complejo aún si es que hay testamentos con cláusulas especiales o hay conflicto entre los herederos, puede demorar mucho más aún. Entonces, por eso, ojo con las posesiones efectivas testadas.
les quiero comentar algunos temas prácticos, como del caso a caso, que les pueden servir a ustedes para llevarlo un poco a la cotidianeidad, esto de las posesiones efectivas. Un caso sería, por ejemplo, que un heredero quiere vender una propiedad. A ustedes les comentan, mi papá murió el año pasado, yo soy el único hijo, quiero vender la casa. Ustedes les tienen que preguntar, ¿hicieron la posesión efectiva? Y está la opción 1, que les digan, sí, está lista, se puede vender. Ahí les tienen que pedir la resolución, este certificado, y la inscripción en el conservador, este certificado. Y con eso ustedes pueden publicarla y firmar promesa sin problema. Está la segunda opción, en que les diga, no se ha tramitado todavía, vaya a tramitarla lo antes posible, y sí se podría firmar promesa, firma el heredero y se compromete a que dentro del plazo que se pacte en la promesa, yo no pondría 90 días, pondría 120 prorrogable por cualquier cosa, se compromete a tramitar la posesión efectiva y la propiedad sea poder firmar la escritura compraventa una vez que esté inscrita a nombre del único heredero en este caso. ¿Ya? Eso es muy importante. Después, otro caso puede ser, por ejemplo, una propiedad heredada en que les comentan, mira, nosotros somos 4 hermanos, yo quiero vender, pero los otros 3 no quieren. ¿Ya? Ahí, ojo, porque en una propiedad heredada, todos los herederos tienen que estar de acuerdo en vender. Si ya se tramitó la posesión efectiva, hay 4 dueños en este caso. Entonces no se puede vender si los 4 no quieren. Sí se puede pedir una partición. La partición es un juicio, una solicitud de partición que la ingresa un abogado o un tribunal civil, en la que solicitan que se obligue a los otros hermanos a vender la propiedad para poder repartir la herencia al final. Es como querer hacer plata lo que le heredó su papá, por ejemplo. Se puede obligar, pero es un juicio que también tarda bastante, ¿ya? Trinidad, disculpa, pero en este caso que tú explicaste que era un heredero el que quiere vender y los otros no, ¿se puede uno obligar a los otros 3, aunque sea minoría? O ahí... Tiene que llegar a acuerdo, pero claro, tiene que ser todo a través del juicio de partición. Obviamente no se puede obligar a vender, pero el juez, viendo las circunstancias, por ejemplo, no sé, ese único hermano está enfermo, tiene que pagar un tratamiento carísimo y la único que tiene es un cuarto de esta propiedad, puede ser que el juez le diga que sí y que se obligue a los otros a vender, ¿ya? Pero eso es tema judicial aparte. Okay. Te hago otra consulta porque esto creo que es un tema bien interesante, el de las posesiones efectivas. Tengo un caso en que se hizo los papás tuvieron varios hijos, ¿ya? Fallecieron, hicieron posesión efectiva y todo. Uno de estos hijos tuvo su otro hijo. El tema es que tienen todo solucionado, pero este papá quiere traspasarle a su único hijo todos los bienes que le quedan, pero lo quiere hacer como compraventa. ¿No habría inconveniente? Sí, pero no como herencia, como compraventa. Claro, es que eso ya es un tema sucesorio como de la ley en sí, como de lo que a nosotros nos enseñan en la universidad, de que uno no puede heredar antes de fallecer, ¿ya? Yo sé que hay gente que sí traspasa a los hijos los bienes o lo traspasan a sociedades que los hijos terminan siendo los dueños. Hay formas, pero lo ideal y lo práctico ahí, como que lo que nos enseñaron en la universidad es que no se puede, porque al final esa propiedad que le está heredando a uno de los hijos, los otros también tenían derecho a porcentajes de esa propiedad. Entonces podría haber un juicio en caso de que los hermanos se lleven muy mal y que digan, no, yo quiero perseguir mi parte de esa propiedad que le heredó mi papá a mi hermano el año antes de que falleció, por ejemplo. Gracias. Pero lo podría hacer sin problema, entonces. Sí, corriendo los riesgos, como existen formas de traspasarle. Solo tiene un hijo, solo tiene un hijo.
Ah, ya Entonces, sí, claro, ahí no hay problema, pero también en caso de que solo tenga un hijo es un poco más engorroso porque es más fácil tramitar la posesión efectiva una vez que el papá fallezca. entiendo. Yo lo dejaría como con el conducto regular Es que me nomás. hicieron la pregunta y la verdad que no supe, porque pasa que esta mamá quiere traspasarle a su hijo todos sus bienes que ella tiene. Pero yo estuve averiguando que herencia no hay cuando uno está vivo, que es lo que tú Es que comentabas. por eso, pues no se puede. Claro, entonces tendría que ser una compraventa, lo que yo entendía, o lo que No, obvio. entendí. Herencia, hasta que uno no fallece, no es la herencia como tal. Sí hay gente que traspasa sus bienes a su hijo antes de fallecer, pero en este caso particular, que es una persona que tiene bienes y que tiene solo un hijo y no hay más herederos, no hay un cónyuge con quien se vaya a dividir, yo le recomendaría esperar el conducto natural nomás y que una vez que fallezca la mamá hace la posesión efectiva y él se queda con todo. Ok, Yo ok, encuentro que es más gracias. simple. ¿Ya? Ya. Y otro tema que también pasa muchísimo, que tengan ojo ahí, cuando reciban una propiedad como para ofrecerla en venta, hay que revisar el certificado de hipoteca y gravámenes para ver, porque en ese certificado aparecen quiénes son todos los propietarios actuales a la fecha de hoy y las inscripciones de cada uno, ¿ya? Va a decir, si hay 7 dueños, dice la inscripción por la que adquirió cada uno de esos 7 dueños. Ahí hay que revisar un poco porque es muy probable, por ejemplo, que haya algún hermano fallecido que no se tramitó su posición efectiva y que siga apareciendo como dueño. Y eso puede ser, uno, porque no se ha tramitado su posición efectiva y se tiene que tramitar para poder vender, o dos, que se haya tramitado, que tengan este certificado, pero que no se haya inscrito en el conservador, ¿ya? Y eso es más simple, es presentar en el conservador el certificado de posesión efectiva y pedirle que lo inscriba. Porque si es que no está este documento y este documento, no se puede vender. Entonces, mucho ojo con las herencias y cuando les digan que los dueños son varios hermanos, revisar bien todos los documentos y que estén todos vivos y que puedan firmar, ¿ya? Que no aparezca nadie fallecido ahí entre los propietarios del inmueble. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, otra consulta. ¿Me escuchas? Estoy al auto, perdón. Cuéntame. Oye, respecto a lo que hablaba la Elisa antes de eso de la herencia, de testar y todo, los impuestos que se pagan ahí. Sí, que justo ahora ya hablarles de los impuestos. Ah, ya, genial. Escucho. Te cuento, mira, este certificado que les estoy mostrando, aquí dice excepción porque este era el que tenía. En este caso, esta persona estaba exenta del pago de impuesto a la herencia por el avalúo fiscal de la propiedad, ¿ya? El tema de la declaración de impuestos a la herencia es todo un tema. Es un formulario súper complicado, de verdad. A todos nos cuesta completarlo. Hay que poner el avalúo fiscal de la propiedad, la foja, número y año, el avalúo de la fecha en la que se adquirió esa propiedad, y después hay una serie como de cuadritos, como tipo Excel, donde se van como exceptuando y descontando impuestos. Por ejemplo, si es que es hijo o cónyuge, paga menos impuestos a que si es un hermano o alguien más lejano. Ya los familiares más cercanos eh, tienen una exención mayor. Hay como toda una tabla ahí de descuentos, ¿ya? Hasta que al final se logra el total final de pago de impuesto a la herencia calculado según el avalúo y todos los descuentos que se van haciendo. Ese formulario viene con unas instrucciones para poder completarlo. Y si se paga el total del patrimonio heredado, cuando supera las 40
unidades tributarias anuales, que son aproximadamente 2.700.000. Es todo un cálculo de verdad muy matemático, no sería difícil explicárselos ahora. Tendríamos que estar completando uno de verdad para poder explicarles, porque es muy de caso a caso. Pero si supera las 40 UTA, paga impuesto a la herencia. El valor del impuesto a la herencia que paga depende de qué propiedad es, de qué cercanía tenía la persona y otro tipo de exenciones, ¿ya? Es el formulario 4.411 del Servicio de Impuesto Interno y tiene estos tramos progresivos que les decía según el monto y el parentesco de los herederos. El cónyuge y los hijos tienen tramos más bajos, por lo tanto descuentan más impuestos, como del desglose que se va haciendo en el mismo formulario. Si es que uno hereda algo de un amigo, por ejemplo, que te dejó un testamento y te heredó una casa, es un parentesco lejano, entonces descuenta menos impuestos y es posible que tú tengas que pagar mucho más por impuesto a la herencia. ¿Ya? Y una vez pagado el impuesto a la herencia, les van a emitir del Servicio de Impuesto Interno este mismo certificado, solo que en vez de certificado de exención va a decir certificado de pago del impuesto a la herencia. Y va a decir el monto que se está pagando y el formulario que se completó y la fecha. ¿Ya? Ahora que les expliqué eso, ¿alguna duda, Jimena, con lo del impuesto? A ver, espérate. Uno ingresa todos los valores del avalúo y todo en este formulario y eso te va a dar un monto al final, que tiene que ser menor a estas dos UTA. Sí, uno pone primero cuál es la propiedad, todas las propiedades, el avalúo fiscal de las propiedades y después tiene unas mismas instrucciones el formulario que te va diciendo, si usted es hijo, descuéntele tanto, si usted es cónyuge, descuéntele tanto. Como que se va haciendo excepciones para llegar a un menor valor en caso dependiendo de la cercanía que tenías con la persona. Claro, porque para llegar menos de 2 millones, una casa, hay que aplicarle harta cosa. Sí. Ya. Gracias. De nada. Ya. Entonces, para resumir, los documentos que ustedes tienen que pedir siempre, cada vez que les digan esta casa o este departamento es de varios hermanos porque adquirieron por herencia, necesitan el certificado de defunción de la persona fallecida, la resolución de la posesión efectiva, el certificado del dominio vigente, que es el del conservador, certificado de hipoteca y gravámenes para revisar quiénes son todos los propietarios y sus respectivas inscripciones, y el certificado de avalúo fiscal actualizado. ¿Ya? Y se recomienda siempre, siempre, siempre preguntar si es que la propiedad fue heredada o cómo adquirieron la propiedad, más que nada para saber qué documentos tienen que pedir ustedes para adelantarse a problemas que podrían tener en el proceso de compraventa. Y siempre no confiar solo en lo que diga el cliente, buscar también en el conservador. Ojalá revisar en el índice del conservador con el nombre de la persona con la que ustedes están tratando y revisarle las copias de inscripción. Porque muchas veces la misma gente no entiende bien, no tienen claridad y hay algún hermano por ahí que no se tramitó la posesión efectiva y que sigue apareciendo como dueño. Entonces, todos esos temas es mucho mejor y sobre todo en caso de herencia o que el vendedor sea una sociedad, también ojo con eso, actuar con más precaución y pedir asesoría legal, que ya es un tema súper complicado como para poder redactar la promesa. Ya les puedo contar que ayer me pasó un tema muy práctico. Estaba redactando una promesa y a mí me mandaron los corredores una ficha en la que aparecían 4 propietarios y me mandaron el nombre, RUT, domicilio, estado civil de los 4 propietarios. Yo busqué, porque no me mandaron la copia de inscripción, entonces la busqué en el Conservador de Santiago, por suerte era en Santiago, porque si no, no hubiese podido verla, la copia de inscripción. Busqué en el Conservador de Santiago en este visor en el que aparecen todas las inscripciones y me aparecía una 5ª persona.
Entonces yo lo puse en la promesa, en el borrador, y les dije, aclárenme quién es la señora Gloria que me aparece aquí como dueña. Me respondieron ellos que los dueños les dijeron que su hermana fallecía y que habían heredado a sus hijos por representación porque falleció antes que el papá, una historia ahí. Entonces yo dije, ya, pero a mí me aparece aquí, entonces vamos a tener que pedir el certificado de hipoteca y gravámenes para ver si es que todavía aparece ella como dueña o no. Para ver un documento vigente, porque yo estaba viendo solo el visor del conservador, entonces puede que haya habido alguna transferencia de la parte de ella posterior. Y ayer me llegó el certificado de hipoteca y gravámenes y efectivamente la señora Gloria aparece todavía. Y eso es porque nunca tramitaron su posesión efectiva. Entonces, ellos querían firmar esta promesa, eliminé a la señora Gloria, van a firmar los 4 herederos, pero tienen que tramitar durante el plazo de la promesa esta posesión efectiva para que puedan firmar la escritura, porque ella sigue apareciendo como dueña y obviamente no puede firmar. Entonces, ahí un tema que me pasó justamente ayer, que yo dije lo voy a mencionar en la capacitación como para que entiendan que cuando uno está redactando una promesa y les dice como, me pasó con esos clientes que me decían, ya, pero yo quiero que firmen. Y yo, ya, pero es que hay una persona que es propietaria que no puede firmar porque está fallecida. Entonces, importante tener en consideración que pueden pasar estas cosas, que hay que hacer como un mini estudio de título antes de redactar cada promesa para no tener problemas futuros. Trinidad, ¿te puedo hacer Cuente. una consulta? ¿Sí? ¿Existe un plazo para hacer la posesión efectiva? No. De hecho, esta señora falleció en 2008 y pueden tramitarla ahora. Ya, no, pero porque me pasó que después de un cierto tiempo afecta el tema del impuesto. Empiezan como a cobrar una multa pasado cierto tiempo si tú no has hecho la posesión efectiva dentro de un lapso, entiendo 2 años, pero no me quedó claro eso. La verdad no lo tengo muy claro. Puede ser que sea como un tema ahí del Servicio de Impuesto Interno, pero puede que la propiedad esté exenta de impuestos. Por eso ahí hay que ver el caso a caso y No, pero en el caso que esté afecto, digamos, entiendo que se generan multas por no hacerla dentro de un lapso determinado. A ver, lo voy a averiguar inmediatamente. Porque no tengo muy claro el tema de los impuestos de la herencia. Claro, y el cobro no es menor, digamos. Entonces, Denme un segundo, porque es importante aclarar. Ya, la página del Servicio de Impuesto Interno dice: ¿qué sucede cuando hay retardo u omisión en la declaración de impuesto a la herencia? Cuando no se presenta la declaración de impuesto a la herencia y existe un retardo en su presentación superior a los 2 años, contados desde la fecha del fallecimiento del causante, se comete una infracción sancionada en el artículo 97, número 2, con una multa del 10% de los impuestos adeudados, tasa que se mantiene hasta el 5.º mes del retardo en su presentación. Si la declaración del impuesto a la herencia se presenta después del 5.º mes de vencimiento del plazo, la multa del 10% se incrementa un 2% por cada mes. Sí, hay multa se puede tramitar siempre la posesión efectiva después de años, pero en tema de impuestos sí hay una multa por parte del Servicio de Impuesto Interno. y no es menor, es más o menos fuerte, digamos. Sí. Bueno, gracias. Por eso, ojo con este tema, es muy importante y siempre se va a recomendar que apenas fallezca la persona empezar a hacer los trámites, como para tener todo en orden en los títulos de las propiedades que tenía. Trinidad, consulta. Si una persona hace la posesión efectiva, pero no la inscribe el tiro en el conservador y hace todas esas inscripciones, ¿hay algún tipo de multa o eso no? Esto mismo lo que estaba leyendo es en caso que no se pague el impuesto a la herencia, y ese trámite se tiene que hacer
después del certificado del registro de impuesto interno y antes de inscribirlo en el conservador, se aplica esto. O sea, si pasan 2 años desde el fallecimiento de la persona, se empieza a aplicar la multa. Trinidad, tengo un problema con un cliente. Mi clienta, que en paz descanse ahora, pero cuando estaba viva, compró un departamento con estacionamiento y con bodega. Se le hizo el abogado que tramitó esta compraventa, ¿ya? No inscribió en esa oportunidad la bodega. Y esta señora pagó las contribuciones de la bodega durante 8 años, ¿ya? Y la bodega figura a nombre de la ex propietaria, ¿ya? El estacionamiento es de gozo y uso del departamento, así que no hay problema en la parte, digamos. No tiene error, el estacionamiento no tiene error. Entonces esta señora falleció, ¿ya? Se hizo la posición efectiva a 4 hijos, ¿ya? Y obviamente no incluyeron la bodega. La bodega. Entonces, en este momento, he tenido bastantes problemas yo con ese asunto de la bodega, porque todo el mundo quiere bodega y estacionamiento, y se me fue una venta, justamente por lo mismo. Entonces, ubiqué a la propietaria anterior, y me dijo, sí, yo no tengo ningún problema, me dijo, en hacer una promesa o una escritura, me dijo, para poder traspasar la bodega, ¿ya? Pero estoy un poco entrampado, digamos, porque la persona que me está asesorando en eso está un poco entrampado. Entonces, no sé cuál es el camino a seguir. No sé qué me puedes aconsejar tú. Sí, aquí, bueno, claro, mientras me hacía la pregunta, yo estaba pensando en varias cosas. Primero era eso mismo, ubicar a la persona que le vendió hace unos años la bodega. Correcto. Porque me imagino que en la misma escritura de compraventa le vendió el departamento y la bodega. No, pues ahí está el en problema. Diferentes. En la escritura de compraventa, yo la revisé, aparece la venta del departamento y no de la bodega. No aparece la bodega. Entonces, ¿cómo le vendió la bodega por otra escritura o nunca le vendió la bodega? Nunca le vendió, o sea, nunca apareció en la escritura la bodega. Pero la señora, por lo que conversé con ella, le vendió la bodega. Esa cuestión, lo más extraña que te puede decir. Sí, o sea, no, si es que no está en la escritura de compraventa la bodega, difícilmente va a estar inscrita su nombre, obviamente, entonces no tiene ningún título. La bodega nunca fue de esta señora. Y pagó las contribuciones durante N tiempo. Sí, entonces, no, terrible. Ya, pero si es que la vendedora... Ellos tienen, digamos, los comprobantes del pago de contribuciones. Entonces, sí, pero es que no estaba pagando las contribuciones de algo que no era de ella nomás. Claro. El tema ahí es que si la vendedora anterior, de buena voluntad, no tiene ningún problema con ahora sí venderla, se celebra una escritura de compraventa por esa bodega nomás. Ah, perfecto. Pero a los hijos. A los hijos, perfecto. Que le venda a los hijos, porque claro, esa era la figura que quería saber. Porque en caso de que en la escritura de compraventa se hubiese vendido el departamento y la bodega y no se haya inscrito solamente la bodega, igual había una escritura, ¿ya? Correcto. Que se podría inscribir. Pero en caso de que de verdad no había nada, lo pueden celebrar ahora. Y es que esta señora quiere, si depende al final de la buena voluntad de ella, que le pagaron las contribuciones todo este tiempo. Perfecto. O sea, y no sé si es que le habrá pagado un precio en ese momento por la bodega. Eso es lo que desconozco. Eso es lo que desconozco. Según ellos pagaron un precio X, ¿ya? Por la bodega, por el estacionamiento del departamento. Porque el estacionamiento va acoplado al departamento, porque es de gozo y uso. Entonces, no es del propietario, sino que es del departamento. Ya, ahí habría que hablar con esta señora, ver qué opina ella. Es decir, que ella dice súper honestamente, si me pagaron la bodega, hagamos una escritura y que sea gratuita nomás, inventarle un precio. Pero en caso de que no le hayan pagado por la bodega, igual correspondería pagarle. Se la estarían comprando los hijos a ella. Perfecto. Esa es la figura que tendría que... Una compraventa de solo la bodega. Perfecto. Que después se inscriban en el conservador. Serían los hijos, que los actuales dueños por la posición efectiva, a la antigua señora, a la antigua propietaria. Perfecto. Sí.
Esa es la figura. Perfecto. Todo esto suponiendo que la bodega tiene su rol propio, que no es de derecho de uso y goce. No, tiene rol, Ya. sí, eso lo Entonces ahí investigué. se puede vender en una escritura aparte, sin Perfecto. problema. 1.000.000 de gracias. De nada. Pasaste. Así que háganlo luego eso para poder regularizar y si es que quieren vender el departamento que incluya la bodega. Perfecto, 1.000.000 de gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda para ir cerrando? ¿No? Ya. Entonces, esa fue la capacitación de posesiones efectivas. Cualquier duda que tengan o temas prácticos y de caso a caso, nos pueden escribir a mi correo o a Legal Broker. No hay problema. Estupendo, 1.000.000 de gracias. Muchas Muchas gracias, bien. Trinidad. Muy buen día. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Buen día para todos. Muy buen día. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, Gracias, adiós. Trinidad. Muchas gracias, Trinidad. Chao. Gracias. Chao, Alejandro. Chao, chao, Luis. Que estés bien.